y Hebreos 4:12, los voy a leer de una manera junta o secuencial para que tengamos como si fuera un solo versículo o una escritura unida. También dice San Juan 7:38 y Hebreos 4:12. Dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a repetir la lectura otra vez. San Juan 7:38, Hebreos 4:12 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te bendecimos. Oramos, Padre, para que tu presencia esté en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestras vidas, Señor. Corrijamos, Padre, lo que tengamos que corregir, Señor, como creyentes, y sigamos adelante, esperanzados y esperando, Señor amado, la redención de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, Padre. Creemos, Padre Santo, Señor, en que todo lo que tú has establecido, Señor, para tu iglesia se ha de cumplir, Padre, pero mientras eso llega, Señor, nosotros aquí estamos todavía firmes, creyendo, Padre, de que no hay otro medio, no hay otro modo, Señor, para salir, Padre, de la condición en la que el hombre se encuentra apartado de Dios, sino que es solamente a través de tu palabra, reconociendo a Jesucristo, Señor, a través de un arrepentimiento genuino, Señor, y creyendo en Él como el único Dios y soberano de este mundo, Señor, y de nuestras vidas. Padre, por eso rogamos que nos hables, para poder seguir creciendo en este conocimiento de tu palabra, Señor, y aquellos, Padre, que no te conocen, aquellos que nunca se han rendido a ti, Padre, aquellos que probablemente ignorándote, Señor amado, han estado viviendo, pero que a hoy llegará, el Padre, el tiempo para su rendición, Señor, hacia ti. Padre, háblales, tócales, ministrales, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar hablando en esta ya tarde de domingo lleva por título los signos vitales de la Biblia. Los signos vitales de la Biblia. Si algo podemos estar seguros, hermanos, de los que hemos creído en Dios, es que la Biblia transmite vida. La Biblia no es, o la palabra de Dios no es como un libro cualquiera. Incluso me atrevo a decir, ¿verdad?, que cuando hablamos de la palabra de Dios, es la que transforma, es la que cambia, es la que hermanos, da un giro a nosotros al escucharla, ¿verdad? Y a través de la palabra nosotros podemos conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos en Él, hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y somos llenos del Espíritu Santo. Y en esa llenura, hermanos, se han levantado hombres y mujeres también, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Algunos han escrito libros que son de bendición para el pueblo de Dios. Algunos han escrito, hermanos, quizá comentarios de la palabra de Dios que son de bendición para el pueblo de Dios. Pero me atrevo a afirmar, hermanos, que ninguno de esos escritos o de esos libros, hermano, va a hacer el trabajo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Hay infinidad de libros religiosos. Está el Corán, está la Escritura como libro religioso, está, hermanos, el Talmud, pudiéramos decir aún el libro satánico o la Biblia negra. Hay infinidad de libros religiosos, ¿verdad?, sobre la tierra. El libro del Buda, etcétera, hermanos, infinidad de libros religiosos.
pero ninguno con la capacidad que tiene la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, ha pasado, llamémosle así, una prueba de resistencia que ningún otro libro en su digamos, en las características de la Biblia ha pasado. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, más en la Segunda Guerra Mundial, la Biblia se trató de exterminar. Todas las Biblias que se encontraban en las casas fueron sacadas y fueron quemadas con el único fin de ser exterminada la palabra de Dios. Hermano, pero no se puede exterminar la palabra de Dios. Hasta la fecha nosotros tenemos ejemplares, pero si aún en la Segunda Guerra Mundial se hubiera acabado, y escuchen esto y pónganme atención, si aún en la Segunda Guerra Mundial se hubieran acabado los libros, los ejemplares de la palabra de Dios, ¿quién puede sacarle la Biblia de la mente a aquellos que se dedican a estudiar la palabra de Dios? Entonces, hermano, hay un proceso, o ha habido años de recorrido de las Escrituras donde la Biblia ha pasado, y digo, hermano, ese quizá prueba de resistencia o de sobrevivencia que ningún otro libro lo ha pasado. Y llegamos hasta el 2021 y la Biblia sigue siendo el libro más vendido sobre toda la tierra. Y por eso que les decía, aunque haya hombres que son llenos del Espíritu Santo y que hayan escrito libros y comentarios y que sean hombres reconocidos como teólogos bíblicos, ¿verdad? Ninguno de esos escritos supera a la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos o hablamos de los signos vitales de la Biblia. ¿Qué es un signo vital? La palabra, cuando decimos signo vital, estamos hablando de una palabra compuesta. Son dos palabras, signo y vital. La palabra signo es la acción material que por naturaleza o convicción representa o sustituye a algo. Eso es un signo. Cuando hablamos de vital, sencillamente dice el diccionario de la Real Academia Española que es perteneciente o relativo a la vida. Uniéndola a esta palabra, porque les decía que es una palabra compuesta, o sea, estamos hablando de un fenómeno que representa la vida, o sea, uniendo los dos significados. Ahora, ¿qué son los signos vitales? Eso es otra pregunta. Los signos vitales, esta información lo saqué de una definición de medicina. Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo, hablando de los signos vitales, o sea, son las mediciones básicas de un cuerpo. Los 4 signos vitales principales que monitorizan la forma rutinaria, los profesionales médicos y proveedores de atención médica que utilizan son los siguientes, y son estos 4: la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria o el ritmo respiratorio y la presión arterial. Estos son los signos vitales, ¿verdad?, que utilizan en una forma rutinaria los profesionales de la medicina. Pero fíjense esta información, ¿verdad? Esto es importante para poderlo relacionar con los signos vitales que vamos a hablar nosotros de la Biblia. Se conoce como signos vitales al conjunto de variables fisiológicas que los médicos analizan para la valorización de las funciones orgánicas elementales. Una persona que carece de signos vitales, por lo tanto, está muerta. En otras palabras, la ausencia de signos vitales permite que un profesional de la medicina confirme el fallecimiento de un individuo. Si lo queremos hacer todavía más resumido o más conciso, no hay signos vitales, está muerto o está muerta, ¿verdad? Por eso es que hablábamos, o sea, cuando mencionaba los signos vitales, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, como bien lo decía al principio, hermanos, son los principales signos que monitorizan la vida de una persona. Entonces, médicamente hablando, si no están presentes estos signos vitales en la persona, el médico diagnostiza o da la certeza de que la persona está muerta. O sea, un signo vital
vamos a tratar de hacer un resumen de esto. Un signo vital te califica vivo o te califica muerto. En pocas palabras, para poderlo entender más rápido. O sea, los signos vitales en las personas te califican como una persona viva o como una persona médica dentro de los términos médicos. Ahora, cuando hablamos de los signos vitales de la Biblia, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que la Biblia representa la vida o que la Biblia nos da la vida. Estamos hablando de que los signos van a caracterizar. Vamos a ver lo que dice Pedro en cuanto a la Biblia, y después vamos a entrar a los signos vitales de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Pedro dice esto de las Escrituras. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, el apóstol Pedro está diciendo que la Biblia sí representa la vida. O sea, en ella encontramos vida. El apóstol Pablo a los filipenses dice esto en Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. O sea, si nosotros le preguntáramos al apóstol Pedro y al apóstol Pablo si para ellos la Biblia representa la vida, con estos dos textos que acabamos de leer, pudiéramos decir que ellos sí manifiestan que la Biblia representa la vida o que en la Biblia nos puede dar vida. Por eso que les decía, hermanos, que la Biblia ha pasado un proceso quizá de resistencia o ha sobrevivido a agresiones, llamémosle así, físicas, ¿verdad? Pero que nunca, hermanos, nunca han podido acabar con ella. O sea, hubo un tiempo donde un libro que es es el libro de los mártires por John Fox. Hubo un tiempo, no recuerdo exactamente los años, pero supuestamente este libro fue el segundo libro más vendido en su tiempo en comparación con la Biblia, ¿verdad? Porque hablaba de los mártires y en ese libro encontramos la vida y la muerte de todos los discípulos del Señor y aún algunos discípulos de los discípulos, ¿verdad? Y las persecuciones, hermanos, sobre los cristianos, las 10 persecuciones más fuertes en este libro que se llama Los Mártires, escrito por John Fox. Entonces, pero ese fue un libro en segundo lugar en venta, ¿verdad? Hoy en la actualidad no sé en qué posición esté ese libro, pero al paso de los años, o sea, o mantiene un nivel o baja un nivel, pero la Biblia no pierde ese nivel. Entonces, cuando hablamos de eso, hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia tiene vida. Ahora, ¿en qué sentido, hermanos, estamos diciendo que la palabra de Dios está viva? La mejor forma de apreciarlo es comparándola con la corrupción y la decadencia y la destrucción que nos rodea. O sea, si nosotros pudiéramos decir, hermanos, ¿qué es la tierra sin Dios? Y utilizar una sola palabra, ¿cómo la pudiéramos calificar? Hablando a la tierra, hablando a la gente en general, hablando todo lo que hay dentro de la tierra, ¿cómo pudiéramos calificar esto? Un desierto, muerta. ¿Qué más? En una palabra, desordenada. ¿Cómo? Desordenada. Yo, personalmente, hermanos, creo que sin Dios, la tierra, toda la gente que está viviendo en la tierra, o sea, hablo en términos generales, la tierra se convertiría como en su propio cementerio. ¿Por qué? Porque pues no hay vida, hay corrupción, está desordenada, está vacía, o sea, no hay Dios. Entonces la misma tierra se convertiría como en un cementerio para toda la humanidad, porque no hay Dios. O sea, haciendo una comparación, ¿verdad? Con lo que hay dentro de la tierra.
Hubo o hay una película, no me recuerdo, ¿verdad? Ni me recuerdo el nombre para que no la vayan a buscar, solamente me recuerdo las características de esa película, donde se dio, creo que fue una noche, donde toda la gente iba a poder hacer lo que quisieran en esa noche. Los ladrones iban a poder robar, los asesinos matar, los violadores hacer lo que se les... O sea, una noche de libertad, digámoslo, ¿verdad? Para poder pasar esa noche era el problema. Entonces, en otras palabras, lo que les quiero dar a entender es que sin Dios no hay esperanza. El hombre dejado en la naturaleza que está en su momento o en este momento, hermanos, dice la Escritura que el hombre es de continuo solamente el mal. O sea, el hombre va a decaer completamente hacia su naturaleza, que es el mal, ¿verdad? Y va a continuar. Entonces, cuando lo comparamos con la Biblia, hermanos, vemos que el hombre está totalmente destruido y la tierra se convertiría como en un cementerio, ¿verdad? Enorme, hermanos, para que toda esta gente que está muriendo fuera enterrada. Si nosotros preguntáramos ahora, ¿qué es para ti la vida? Ya hablando lo más personal, vamos a tener también diferentes opiniones en cuanto a lo que es para uno la vida. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que ya es personal cuando nos referimos a uno mismo? Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Miren, cuánta cantidad de gente que se cuida la piel, que se cuida la salud, y no estoy diciendo que es malo cuidar la salud, ¿verdad? Sino que hay unos que exageran, o sea, exageran extremadamente. Algunos tanto exageran en cuidarse que les da miedo la vejez, que eso es un proceso que no lo podemos evitar, que es un proceso, hermano, por el cual tenemos que pasar todos. Que nuestra piel, que cuando éramos niños era lisita, hermano, y se antojaba tocar, y cuando ya tenemos, hermano, una edad avanzada, nuestra piel se empieza a colgar, a arrugar, hermano. ¿Y qué pasa a la gente que se preocupa tanto en sus cuerpos? Exactamente, se empiezan a estirar, se hacen cirugías. La gente, hermano, cuando menos se da cuenta uno, aquellos que practican las cirugías, de tanta estirada que ya el rostro se les perdió. La cara ya no es la misma que tenían cuando tenían 20 años. Por el miedo, por el quererse, hermano, cuidar. Por el querer, hermano, tener, hermano, quizá más cuidado de su propia vida. Pero dice Pedro, hermano, que toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. O sea, en otras palabras, la carne, tu orgullo, tu vanidad, es como una hierba. ¿Y qué le va a pasar a esa hierba? Dice la Escritura, se seca y la flor se cae. O sea, por más que te cuides, por más que te estires, por más que quieras aparentar que eres joven o que estás joven, algún día se va a acabar. ¿Por qué, hermano? Porque el paso de los años no se detiene. Porque la vida algún día se va a acabar. Entonces, hermano, ¿en qué sentido? Y continuamos con la palabra, con la pregunta. ¿En qué sentido la palabra de Dios está vida, verdad? Y es allí donde vamos a entrar a los signos vitales de la Biblia. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Recuérdense qué son los signos vitales. Con los signos vitales, médicamente hablando, se diagnostiza a una persona si está viva o si está muerta. Si hay signos vitales, la persona está viva. Si no hay signos vitales, la persona está muerta. Entonces, con la Biblia vamos a ver los signos vitales, hermanos, de la Biblia. La Biblia está viva, y en este sentido decimos que tiene vida, porque es siempre nueva, hermano. Vamos a ver Hebreos 4:12.
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia está viva porque es siempre nueva, hermanos. La Biblia va a discernir las intenciones porque es viva y eficaz. ¿Quiénes son, hermanos, los que no quieren tener contacto con la palabra de Dios? Los ateos. Están muertos. Hermano, los que andan mal, los que no quieren, hermano, verse reflejados, porque la Escritura dice que la Biblia, es como un espejo para nosotros y es nuestro ayo. Los que no quieren, hermano, tener contacto con la palabra de Dios, no se van a acercar a ella. Andan mal. Por eso es que dice la Escritura, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y fíjense, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, si tú estás mal, la Escritura te va a hacer ver que tú estás mal. Aunque tú no lo quieras reconocer, aunque tú no quieras aceptarlo, aunque quieras tú ignorar a las Escrituras, cuando tú estás leyendo la Escritura, porque la palabra de Dios es siempre nueva para cada uno, hermano, y es eficaz, la Biblia, hermano, va a discernir los pensamientos de tu corazón, las intenciones de tu corazón. A través de las Escrituras, hermano, nosotros podemos, hermano, entender que estamos mal. Saber que estamos mal, porque es siempre nueva, hermano. No solo está viva la palabra de Dios, sino que da la vida también. El poder reproductor o el poder, hermano, reproducir es una característica fundamental de la vida. O sea, el que nosotros podamos reproducirnos, que tengamos hijos, eso es una característica de que tenemos vida. Hay signos de vida, y cuando tenemos un hijo estamos viendo que eso produce la vida, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 1:18? Vamos a buscarlo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La Biblia o la palabra de Dios está viva y da vida. Y fíjense Santiago 1:18, o sea, los pensamientos y las palabras meramente humanos, hermanos, no pueden impartirnos vida a nosotros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, la Biblia, hermano, nos da vida. Eso es un signo vital para nosotros. El Espíritu Santo utiliza, hermano, la palabra para producir el nuevo nacimiento. La única manera, hermano, de creer que somos hijos de Dios es por su palabra. No es, hermano, otro medio, o no hay otro medio para que nosotros podamos creer que somos hijos e hijas de Dios. Leamos Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La única manera, hermano, para que nosotros podamos entender que somos hijos de Dios es por medio de su palabra. Creemos en Jesucristo, pudiéramos decir, no, pero no es, sí, es creer en Jesucristo, pero nosotros no vamos a llegar a creer en Jesucristo si no es a través de la palabra de Dios. Cuando tú ya entiendes que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces ya puedes creer en Él, ¿verdad? Y ahora sí, como dice San Juan, capítulo 1, el versículo 12, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿por dónde viene o por qué medio viene el que tú puedas creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? A través de la palabra. Por eso leemos Romanos, así que 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, esto es un signo, hermanos, de que la Biblia no solamente está viva, sino que da vida. Y no somos hijos de una simiente corruptible,
esto es importante, hermano, sino de una incorruptible. O sea, yo como padre tengo hijos, ¿verdad? Y engendro hijos, ¿verdad? Y pueden nacer nuestros hijos y podemos calificarlos como los más hermosos de la tierra, si ustedes quieren. Y puede ser que para ti y a lo mejor para algunos que estén a tu alrededor puedan a lo mejor coincidir en ese pensamiento, hermano. Pero son hijos corruptibles. En otras palabras, que se van a acabar, que se van a terminar, que van a fallecer o que van a inclinarse al mal, porque son corruptibles. Pero los que son hijos de Dios son incorruptibles. Dice 1 Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, nosotros somos llamados hijos de Dios por la palabra, y somos, hermanos, engendrados hijos de Dios por la palabra, de una manera incorruptible. Por eso que hablamos que el nuevo nacimiento es guiado o dirigido por el Espíritu Santo. Verso 23 del 1 de Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ahora aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, veamos, o sea, la Biblia no es solamente un libro. La Biblia no es solamente, hermano, un ejemplar de 66 libros en su interior. La Biblia, hermano, tiene la capacidad de darnos vida, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar, hermano, aún el concepto que nosotros teníamos de Dios, de cambiar, hermano, el pensamiento que nosotros teníamos del Hijo de Dios, de cambiar el pensamiento que nosotros teníamos como hijos de Dios, porque la Biblia tiene vida y da vida. Lucas capítulo 8, versículo 5, y voy a leer varios versículos de este capítulo 8, para que podamos entender también de otra forma cómo es que la palabra de Dios nos da vida. Dice Lucas 8:5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él dijo él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11 de este capítulo 8 de Lucas. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y oída y dan fruto con perseverancia. O sea, aquí no es, digamos, culpa de la palabra que las personas no den fruto. Es la persona la responsable de dar fruto o no. Por eso que dice el verso 14, verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, la Biblia da vida, hermano, ¿verdad? Si nosotros, o sea, vemos aquí que la semilla, hermano, representa la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos, si nosotros vemos Romanos 10:17 que leímos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermano. Estamos diciendo, hermano, que la Biblia nos da a nosotros la fe para poder creer en el Hijo de Dios. O sea, si nosotros vemos, hermano, dice el verso 15, la parte final,
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué dice el Romanos 10:17? ¿De qué manera se obtiene la fe? Por el oír. El oír. Es importante esto. El oír la palabra de Dios. Y dan fruto con perseverancia. La palabra también es dadora de vida, hermano, en este sentido. San Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la Biblia es dadora de vida. Vemos como el signo vital, y no sé si vamos entendiendo, hermano. Recordemos, los signos vitales reconocen o caracterizan a una persona que está viva. Si no, el signo vital está muerta. La Biblia, hermano, nos da a nosotros el entendimiento, ¿verdad? Para que podamos entender que la Biblia está viva. Y que no tan solo está viva, sino que da vida a todo aquel que la oye. Salmo 88:10. Vamos a ver una contraparte de esto, hermano. Salmo 88:10. Dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Qué opinamos de esto, hermano? ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos y se levantarán los muertos para alabarte? ¿Por qué? Vida. ¿Cómo va a ser, hermanos, que una persona muerta va a manifestar las maravillas de Dios? ¿De qué manera, hermanos, se va a levantar un muerto para alabar? No hay. La única manera, hermanos, que pueda producirse esto es a través de la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, ya haciendo la aplicación, hermanos, porque nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados. Y no hay otra manera de reconocer a Dios si no es que Dios interviene en nosotros a través de su palabra y salgamos de esa posición de muerte para que Dios nos ponga en una posición de vida, y entonces sí, hermanos, nosotros ya vivos podamos, hermanos, manifestar alabanza a nuestro Dios, y así podamos, hermanos, reconocer las maravillas de nuestro Dios. Pero mientras uno esté muerto, ¿cómo? Por eso es que es la palabra, hermano, la que no solamente tiene vida, sino que da vida. 1 Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aunque no nos guste o aunque no les guste a los que nos están mirando a través de los medios, hermanos, no existe otro medio para llegar a Jesús. O sea, siempre vas a encontrar a alguien, a lo mejor en la calle, y que te hable del Señor y vengas tú a la iglesia, pero ese tal tuvo que haber sido intervenido a través de la palabra, y a través de la palabra conociste a Jesús, y a través de la palabra esa persona se animó a salir a predicar y que tú reconozcas al Señor. Nadie, hermano, por sus propios, hermano, digamos, por sus propios pies va a venir al Señor. Porque dice la Escritura que no hay ni uno, Romanos 3, no hay ni uno justo. No hay quien busque a Dios. Entonces es la Escritura. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, para que podamos recibir la vida. Otro sentido, hermanos, que la Biblia tiene vida, es que también sostiene nuestra vida espiritual. Son las Escrituras las que engendran y nutren la vida del creyente. Y espiritualmente hablando, hermano, nacemos por medio de ellas, y ellas alimentan nuestra vida y nos llevan a la madurez. Primera de Pedro 2:22 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Han visto ustedes gente que, hablando espiritualmente, hermanos, es como un niño?
Ya son maduros y son adultos. Pero no cambian. O sea, sus reacciones, si nosotros las analizáramos como con un bebé o con un niño pequeño, de estas personas, hablando espiritualmente, pudiéramos decir, son las mismas, no crecen, no cambian. Pero dice la Escritura, hermano, desead como niño recién nacido. ¿Por qué dice la Escritura, desead como niño recién nacido? La leche espiritual no adulterada. ¿Qué le produce a un niño recién nacido que él desee la leche de su madre? Sí, se alimenta, pero ¿para qué? Hermano, ustedes saben que a través de la leche de la madre le está transmitiendo los anticuerpos al bebé. Cuando un bebé nace, no tiene anticuerpos. Por eso es que es necesario que los bebés cuando nacen, luego lleven a la clínica para que le pongan sus vacunas. Pero la madre también con la leche materna le está transmitiendo los anticuerpos para que crezca el niño, para que crezca la niña. Entonces por eso que dice, y el niño, hermano, tiene hambre, no solamente tiene el deseo no solamente está comiendo, sino que está nutriéndose. Por eso es que dice la Escritura, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, hermano, porque la leche de la madre no está adulterada, no está rebajada. Incluso, hermano, lleva todos los elementos que lo hacen al niño crecer maduramente, hablando físicamente, no mentalmente. O sea, que vemos a los niños bien gorditos, a los bebés bien cachetones. ¿Por qué? Porque se están alimentando bien de la madre. La madre le está transmitiendo a través de su leche, le está transmitiendo la vida. No está adulterada, no está cambiada. Y lo hace crecer. Entonces, cuando la Biblia dice, hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, estamos hablando que nosotros deseamos la Biblia, que deseamos la palabra de Dios. Fíjense bien, la continuación del verso, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso que les decía, hermano, ven que hay gente que no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque están tomando leche adulterada. ¿Por qué? Porque no están poniendo atención. ¿Por qué? Porque les repetimos lo mismo como 20,000 veces y no agarran ni una. ¿Por qué, hermanos? Porque no están deseando la palabra de Dios como niño recién nacido para crecer. Y no solamente, hermano, para crecer espiritualmente, sino, dice la Escritura, para crecer para salvación. Hermano, les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y casi vamos terminando, como media hora falta. Cuando ustedes vinieron al Señor, probablemente, voy a especular, tuvieron una relación especial con el Señor, un primer encuentro que cambió sus vidas, hermano, y que dijeron, Señor, de aquí en adelante yo no me voy a apartar de ti. Pero como hombres y mujeres, hermanos, que todavía no hemos sido transformados, ¿verdad? Y que mantenemos nuestro cuerpo del principio, digamos, y que nuestras tendencias todavía siguen siendo al mal algunos, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos ir creciendo espiritualmente y madurando espiritualmente y creciendo, como dice la Escritura, hasta llegar a la altura del varón perfecto. Pero en ese proceso, en ese camino, nunca les ha llegado a su mente si ¿será verdad que estamos en la verdad? ¿No han pensado, bueno, ¿y qué tal si esto que yo estoy viviendo no es verdad? ¿O qué tal si a lo mejor la Santa Madre Iglesia sí es la verdad? Hermano, miren, son pensamientos y no porque tengan temor a decirlo, porque nadie los va a señalar, nadie los va a criticar, pero son pensamientos que llegan a la vida. ¿Saben por qué llegan a la vida del creyente? Exactamente, porque el diablo está allí aterrizándote tu mente. ¿Y qué tal que estás dejando a la Santa Madre Iglesia? ¿Y qué tal que eso que tú estás allí es mentira? Pregúntale cuántos años tiene de que creció esa iglesia. Pero nosotros no estamos, hermano, hablando de una iglesia que nació, digamos que se levantó una nueva iglesia hace 10 años o hace 20 años y que tiene un nombre X. No, estamos hablando de la iglesia que creció, llamémosle así, hermano, bajo los lomos de Jesucristo.
bajo la sangre de Jesucristo, hermano. Entonces, por eso es que el enemigo viene, pero dice la Escritura, hermano, no solamente hablando de este versículo de 1 Pedro 2:2, o sea, no solamente deseamos la leche espiritualmente hablando la Biblia o la palabra de Dios como la leche para los niños, hermano, para crecer maduramente, hermano, sino para que mantengamos nuestra salvación firme o nuestra fe en la salvación firme. Porque para ella, hermano, nosotros o por ella nosotros podemos crecer. Si nosotros no nos mantenemos en las Escrituras, aunque digamos que no, en un momento de nuestra vida vamos a empezar a dudar de las cosas espirituales. Por eso, hermanos, que la Biblia no solamente nos da la vida, sino nos sostiene la vida espiritual. Si, imagínate que en tu trabajo tú les hablas y les dices a dos que tres por allí de tus amigos del trabajo, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia, estoy aprendiendo doctrina y yo no sé los medios que tú utilizas para invitarlo, ¿verdad? Pero te dicen que no y tú empiezas a menguar en la invitación. Estoy especulando una escena. Y empiezas a bajar y al rato ya tus amigos ya ni siquiera te oyen a ti hablar de Dios. Y al rato a lo mejor te empiezas a involucrar a lo mejor en sus chistes o de doble sentido o con lenguaje, hermano, incorrecto y tú te empiezas a envolver allí y al rato ya lo que era para ti importante ya no es tan importante, hermano. Y entonces y empiezas a dudar probablemente de que lo que leías en las Escrituras ya no es tan verdad. Y empiezas a pensar, probablemente, ¿será que eso del rapto será verdad o será mentira? ¿Será que Jesucristo viene o no viene? Y si es Dios, ¿por qué murió? Y empieza uno, hermano, a tener preguntas que uno no tenía antes cuando uno estaba metido leyendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo ha tenido oportunidad, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Para trabajar en tu mente a que pueda esos dardos que él empieza a lanzar, hermano, a que empiecen a producir efecto en tu mente. Y es por eso, hermano, que el niño, hablando del creyente espiritual, debe desear la palabra de Dios como un niño recién nacido, la leche espiritual. Hermano, piense bien, para mantenernos en la fe de lo espiritual. Si yo muero hoy, hermano, yo creo que Jesucristo, cuando Él venga, Él me va a levantar y se cumplirá, 1 Tesalonicenses 4, hablando de mi persona, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es hermano, una esperanza espiritual. Pero eso, ¿cómo lo voy a sostener yo si me olvido de las Escrituras? ¿Cómo voy a sostener, hermano, un pensamiento de tal manera si yo no me mantengo en las Escrituras? Por eso, hermano, que las Escrituras también sostienen nuestra vida espiritual como un signo vital. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué dice Isaías que hizo con la Escritura? Perdón, Jeremías. ¿Qué dice Jeremías que hizo con la Escritura? Se las comió, literalmente fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Se la comió. ¿Cómo nosotros podemos devorar la palabra de Dios? Cuando tú la lees, hermano, mucho. De esa manera tú devoras la palabra. Cuando tú puedes decir, hermano, me leí un libro no voy a decir en un día porque sería mucho tiempo, pero me leí un libro en 2 horas o en 3 horas. Te la devoraste. Y eso me es por gozo. O sea, si nosotros podemos leer un libro, hermano, hablando, no voy a decir un libro, por decir Isaías, que no lo podemos leer en 2 horas, ¿verdad? A menos que seamos unos rapidísimos para leer.
Pero digamos, por decir un ejemplo, Gálatas, eso yo creo que ni una hora podemos leerlo en el libro de Gálatas, haciendo una lectura rápida, ¿verdad? Solo leída, pues, solo leído, ¿verdad? Entonces, no lo devoramos. Si nos damos tiempo, hermano, para poder leer la escritura así, y te acabas un libro y empiezas con el otro, y terminas uno y empiezas con el otro, hermano, entonces tú estás devorándote la palabra sin que te des cuenta, y no estás engordando, pero si estás creciendo, te estás manteniendo espiritualmente. Pablo a Timoteo le dijo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Imagínate, hermano, o sea, la bendición de que nosotros tengamos la vida que transmite la palabra de Dios, que podemos enseñársela a los demás. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No sé si todavía está. Hay una película que esa sí la puedo recomendar por el mensaje. Quizá el contenido está un poco agresivo, pero el mensaje que tiene esa película se llama El libro de Lee, o Book de Lee, algo así creo que se llama. El punto de esta película es que este hombre lleva un libro y él pasa por una travesía muy larga para poder llevarla, creo que de California a San Francisco. El punto es que este hombre pierde ese libro. Nadie sabe qué es ese libro. Hasta el final se da cuenta uno. Y lo más impresionante de esto, y por eso que les decía que cuando la Biblia está en la mente de la persona, ¿quién la puede borrar de allí? Porque lo más impresionante de esto es que este era un libro o era una Biblia escrita en fraile, creo que se dice, en puntos para la gente que es ciega. Y él había perdido el libro y eran las sagradas escrituras, lo estaban esperando para pasarla de fraile a una escritura. Pero ¿qué pasó? Que este hombre la perdió, pero ¿saben qué hizo este hombre? De memoria se las estaba dictando y los hombres las estaban escribiendo. Por eso, hermano, que cuando nosotros podemos enseñar las escrituras, no solamente el hecho de conocer la palabra de Dios, que tú sepas dónde están los libros, sino que puedas memorizar libros, hermano, estamos nosotros, hermano, también enseñando lo que Dios nos ha enseñado a nosotros y somos buenos ministros de Jesucristo, hermano, hablando las palabras de verdad. Por eso es que la escritura, hermano, cuando hablamos de los signos vitales de la Biblia, hermano, en la escritura los encontramos, porque eso nos da vida a nosotros también. 1 Timoteo 4:6, lo repito, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y fíjense dos palabras importantes aquí que está utilizando: doctrina y palabra de fe. Tú no vas a poder adoctrinar a nadie si no conoces la palabra. Tú conoces la palabra de Dios, entonces sí vas a poder adoctrinar. Adoctrinar es enseñar a alguien, alimentarlo, fortalecerlo. Hebreos 5:13. Debemos desearla, hermanos, también nosotros para crecer con alimento sólido. Dice, y Hebreos 5:13 y 14 dice, y todo aquel que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. O sea, como niños recién nacidos debemos de desear la leche. Pero en un tiempo, hermanos, la leche ya no nos va a dar alimento o ya no nos va a fortalecer. Tenemos que cambiar al alimento sólido. Es allí el crecimiento espiritual. Es allí donde el hombre y la mujer, hermano, se mira su crecimiento espiritual. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han crecido con la leche materna, los que han crecido con la leche espiritual, hermano, tienen que pasar al alimento sólido. Y eso, hermano, es crecer espiritualmente.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es por eso, hermanos, que nosotros creemos en los signos vitales de la vida. No solamente la Biblia tiene vida, no solamente las escrituras son caracterizadas como vida, hermanos, sino que producen vida en aquel que la oye. Cambian y transforman la vida del oyente. Voy a finalizar, hermano, para ver cómo es que la Biblia transforma la vida del hombre. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. O sea, somos renovados, transformados por la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, hermano, poder ver el cambio en nosotros, comprobamos que es la buena voluntad de Dios, lo que el Señor quiere hacer con nosotros a través de la palabra, hermano. Entonces, si están los signos vitales de la Biblia en ti, es que estás vivo. Si no hay signos vitales de la Biblia en ti, estás muerto. Y quiera Dios que los que están muertos a hoy, que han escuchado la palabra de Dios, vengan a vida a través de ella, y que los que mantenemos vida, hermanos, nos mantengamos firmes en la palabra del Señor. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. La única manera de ser transformados o reformados es a través de las Escrituras. Oremos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta hora, porque podemos ver, Señor, cuáles son los signos vitales en las Escrituras, Señor, que cambian, transforman la vida del hombre y de la mujer, Señor. Probablemente haya algunos, Señor, que nos están mirando, que están entendiendo, Señor, la necesidad de la palabra de Dios en sus vidas. No solamente es el hecho de decir, tengo un libro espiritual o religioso, sino tengo la palabra de Dios. Y ver que las Escrituras es el único medio para poder conocer a Jesucristo, para poder entregarnos a Él, para poder reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, para poder ser instruidos a través de ella. ¿Quieres tú pasar ahora, a lo mejor de ese estado de muerte espiritual a un estado de vida a través de los signos vitales que ofrecen las Escrituras? ¿Quieres tú venir a Jesucristo en esta hora? ¿Quieres entregarle tu corazón, reconocer que eres un pecador o pecadora y que solamente a través de Él puedes hacer un cambio diferente, o más bien puede haber un cambio diferente en ti? Si quieres hacerlo, ora conmigo y dile al Señor, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo sé, Señor amado, que he vivido alejado o alejada de ti, apartado de la verdad tuya, Señor, y que no he deseado la leche espiritual, Señor, para crecer. Mucho menos puedo desear el alimento sólido, Señor. Por eso en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por haberte fallado. Ayúdame a vivir una vida santa, Señor, entregada a ti, Señor, y que así, Padre, poder sostener mi vida espiritual también, Señor. Seguir creyendo y creer en las promesas que están a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy las gracias. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.